que ocurrió ya en la carrera. Y la primera imagen que tenemos es, con lo que hay que partir es con la parrilla de salida. Primera fila para los McLaren tras esa gran clasificación. Verstappen y Russell en la segunda línea de la parrilla. Tsunoda y Albon que se adelantaron a los Ferrari. Gasly, Sainz cerrando el top 10. Si ese top 10 son las posiciones que entregan puntos, ¿cuántos de estos pilotos no consiguieron sumar a final de la carrera, Chemi? ¿Qué loca fue la carrera? Porque tú te encuentras a Sainz que fuera en la ese es vuelta el 1, titular. Hadjar Ese fuera es en la el vuelta de titular. formación, Duhan fuera en la vuelta de formación. Complicado todo. Por eso muestro también la imagen de la salida llegando a la primera curva y todo el spray que levantaban los monoplazas. Porque hay que tener en cuenta, es que esta prueba estuvo marcada por la lluvia, por el estado de la pista. Comenzando mojada, secándose, estando secas unas 15 vueltas como mucho, y algunas de ellas en Y safety menos. car, Y menos. menos, pero alguno llegó a tener 14, 15 vueltas creo el neumático de seco. Y terminando de nuevo con la pista mojada en intermedios, en un final frenético, porque toda la ventaja que había conseguido, sobre todo Lando Norris y los McLaren a lo largo de la prueba, los safety cars se la fueron recortando todo el rato, y al final Max Verstappen, sin tener el mejor coche, terminó peleando por la victoria. Y lo tienes, tercera posición en salida y muy bien. Y básicamente fue muy bien Verstappen, por ser una carrera muy inteligente, una carrera de saber que no había que correr, había que aguantar, había que estar. Y estuvo muy bien y cerró muy bien el trabajo Verstappen. Tuvo muchas cosas muy detallistas esta carrera. Los los detalles de esta salida se fundamentan en el gran arranque también de Max Verstappen. Lando Norris, que vemos cómo alcanza bastante rápido los 200 kilómetros por hora, pero al que le comió bastante la tostada fue a Piastri. Y ya no solo en los primeros metros hasta la primera curva, sino sobre todo a partir de la segunda curva. La tracción, al buscar el gas en esa salida después de la primera frenada, fue la que marcó la diferencia entre Verstappen, que lo hizo mucho más estable, respecto a los dos McLaren, porque también se le empezaba a cruzar el monoplaza a Lando Norris. Sin embargo, Norris sí que aguantó la primera posición. Piastri perdió esa segunda plaza respecto a Verstappen. Sí, muy buena salida de Verstappen. También buena salida de los Ferrari y de los McLaren, que en tiempos hablábamos de que los McLaren salían mal y perdían poles y perdían no sé qué y no sé cuántas en la primera vuelta, que ya no se habla y la ha conseguido dar ese paso adelante. Y luego eso, buena salida también de Tsunoda a los Rocky Star y desde atrás pues el resto perdió un poquito más. También hablamos de una salida bastante lenta. Fíjate que estamos hablando de 7 segundos a los 200. O sea, la pista estaba para pocas bromas y había que salir de una manera muy progresiva y muy tranquila. Muy cautos. Sí, sí. Sí, había que tener control en la salida porque, hostias, igual no entrabas en la curva. De los que Y peor Lance salieron Russell, Sainz y Stroll. Y Stroll sí que fue peor. Sí, sí. Pero Lance Stroll, a pesar de ser el más lento saliendo, ganó una Sí, no, pero posición. Bueno, ganó dos. ganó las dos Una por posiciones la por de eso. Hadjar, el abandono, entonces se cuenta para la siguiente vuelta. Y luego terminó adelantando a alguien, no en los primeros metros, sino a Sainz, lo largo de la vuelta, es donde a Sainz, claro. en la curva No, 14. pero primero fue el abandono de Duhan. Claro, Sí, pero Duhan estaba igual se por quedaba detrás. detrás. Duhan estaba por detrás, fue Sainz. Eso es, esa es. Primero Hadjar en vuelta de formación y luego. Esos son los datos. Bien, bien visto. La comparativa de la salida entre Verstappen y Piastri se muestra claramente. No salieron mal los McLaren, sí que salió un poco mejor Max Verstappen que Oscar Piastri, pero la gran diferencia es, tras la segunda curva, el buscar el gas, cómo le patinaba al McLaren, cómo le sufrió trayazos, y es lo que aprovechó Max Verstappen mucho más directo para conseguir sobrepasarle y colocarse segundo. Fíjate sobre todo abajo, más allá de arriba del gas, bueno, en la segunda gráfica, el segundo bloque,
de cómo le cuesta a Piastri ir al gas y lo fácil que va en la velocidad de tiempo que le saca a Verstappen, abajo en el eje longitudinal, lo limpio que es con el gas Verstappen y lo sucio y la cantidad de picos que da Piastri. Es que ese es el punto de que el neumático no te está agarrando, te está sobrevirando, te está faltando el agarre y tienes que intentar ir al gas y no puedes. Y desde ahí pues pierdes un montón de tiempo que luego es el que hace que Verstappen te gane la posición. Esto es agua, una conducción pura de agua. De cuando hay gas y agarre o cuando no hay gas y agarre. Una vez superada la salida, ya queda el desarrollo de la carrera. Y teníamos en primer lugar a Lando Norris, segunda posición para Max Verstappen, peleándose con Oscar Piastri, que terminaría recuperando la segunda plaza. Mercedes, justo detrás de ellos, con George Russell y terminó remontando Kimi Andrea Antonelli. Y los desaparecidos, que no solo fueron en la clasificación, o la decepción no solo fue en la clasificación, sino que Ferrari tampoco estuvo a la altura, ni siquiera con la lluvia. Sí, y qué cantidad de cosas pasaron aquí. Porque estuvo una carrera muy... Aquí, esta es la gráfica que quería ver. Y esta es la gráfica que te va a marcar mucho. La carrera tuvo 4 fases y 4 momentos en los que prácticamente fue totalmente diferente. La primera fase fue la salida, que es la que acabamos de ver y analizar, de cómo fue la tracción, la parrilla y la primera vuelta. Luego una segunda parte de la 8 a la 32, totalmente rodaje en mojado. De la 41 a la 47 es donde se hizo todas las posiciones y al final de la 51 a la 57 otra vez transición. Parece increíble, estamos hablando de Albert Park y hablamos de un circuito urbano, de cómo todo se jugó en apenas 10 vueltas, 5 vueltas. Primero lo hemos visto ya, tracción, evitar problemas y estar en el sitio. Segunda parte de ritmo, pero que es que en el momento en el que tengamos las posiciones vamos a ver que aquí no pasaba nadie porque no podías pasar por el fuera pista, el agua que tenías y el nulo grip que había. Y cómo todo se define en 4 vueltas, en las vueltas en las que alguien tuvo problemas y en el que encontró luego al Verstappen hablando bien de la carrera. Vamos a adentrarnos en los ritmos, porque has definido muy bien las partes, pues vamos a ver cómo fueron los ritmos en cada uno de esos tramos. La primera parte de la carrera, neumáticos intermedios, pista mojada, más de 30 vueltas con el intermedio, con el mismo juego, por lo tanto, el neumático aguantó, pero quienes de verdad cuidaron y trataron bien ese compuesto y volaron fueron los dos McLaren. Aquí hay cosas que poder... ¿Tenemos? ¿Has cargado la imagen de posición? Sí, pero Pues la tenemos más adelante. ¿me la puedes mostrar o te supone mucho problema? Te puedo poner, sí, te puedo poner ahora mismo el position. Porque es que eso va a explicar todo. Esta fase de carrera se explica por aquí. Vemos desde la vuelta 7 a la 33, sí a la 33 por cierto, Sí, a la 33. que salvo el adelantamiento de, creo que fue Piastri a Verstappen y el avance de Antonelli, salida de pista mediante a Hülkenberg y luego a Stroll, nadie pudo adelantar. Entonces hablamos de una carrera urbana donde tu ritmo era el coche de delante. Y esto es lo que luego nos va a marcar que, por ejemplo, en el caso de Tsunoda o en el caso de Leclerc, pues, en el caso sobre todo de Tsunoda, Hamilton y Albon, el ritmo fuera diferente. Ahora sí que me puedes poner el ritmo. Volvamos. Aquí tenemos Aquí. la primera Eso parte es de lo la que nos carrera. encontramos. Tú tienes 5 pilotos fuera de bloqueo, que estamos hablando de los McLaren, de Verstappen, Russell y Leclerc. Entre Norris y Piastri hay 0. Entre Norris y Verstappen hay 6 décimas, esos son reales. Que hablamos de 2 décimas en el primer tramo y 4 al final. Más lo mismo, grip en curva lenta y grip del neumático. Ese coche, el McLaren, tiene mucha más velocidad en baja velocidad que el Verstappen y que el Red Bull. Luego, Piastri iba con el DRS, ganaba tiempo en el sector 2 y Norris iba con posición, haciendo la vuelta y ganaba ya. En Russell, a 1-3. A 1-3 que son 0-6. La pista está muy complicada y él notaba pérdida de grip cada 2 décimas. Y Leclerc también a 31-4 de 2 décimas por detrás de Russell, que las tenía en la parte final de la vuelta. Desde ahí te has encontrado un montón de pilotos, salvo Antonelli que avanzaba 32-0.
32-0 Alonso, 32-0 Gasly, 32-0 Tsunoda, 32-0 Albon, 32-0 Hamilton. ¿Qué pasaba aquí? Bloqueo. No es la velocidad real de ninguno de estos, es la velocidad de Tsunoda. Pero claro, como no podías adelantar, tu ritmo era el de delante. Entonces, como tu ritmo es el de delante y no puedes ir a todo lo que puedes dar, pues esto pareció que eran más lentos de lo que realmente era. Luego sí que tenías detrás a los Sauber, a Lawson y a los Haas, que tenían más problemas. Pero esto es el problema. Era una fase de aguantar, de estar, de seguir y de no liarla. Sobre todo de no liarla. Por lo tanto, muy importante ahí la posición en pista, porque ibas a estar bloqueado si tenías un piloto más lento delante de ti, además de que ibas a tener peor visibilidad y que luego no le ibas a poder adelantar con facilidad porque sales a una zona más húmeda, más mojada. Claro. Ese es el problema. Albert Park es un circuito con pocos puntos de adelantamiento claros, con un DRS que tampoco te puede dar demasiado, salvo en la recta de la 7 a la 9, que sí que tienes casi 6 décimas, 7 décimas. El resto hablamos de décima y media, 2 décimas, porque en recta, entonces no te da eso demasiado. Y un fuera pista que, como tuvieras que frenar en agua, te ibas al sembrado, que es que no había dónde parar. Lo Entonces, esa vimos, por combinación ejemplo, de con todo, Verstappen. la, Lo la vimos con combinación de Verstappen, todo que es se lo que pasó el se sacó fuera frenado. de la pista y lo que hizo que estas vueltas fueran tan estables. Ya cuando se secaba la pista, los equipos optaron por colocar el medio algunos, otros el neumático duro. Terminaron dando 10 vueltas, la mayoría de ellos. También hubo 2 periodos de safety car al comienzo y al final. Y alguno que se fue a las 14 vueltas, como te mencionaba, en el caso de Lewis Hamilton. Pero es que los Ferrari aquí cometieron un error de extender demasiado el cambio de neumáticos para volver a los intermedios. Ahí está, muchas vueltas, demasiadas. Si te pasabas de 10 vueltas, ya la estabas liando. O habías parado antes, que no era normal porque paraste cuando salías de ticar, o había problemas. Uno a 14 vueltas, Hamilton 14 vueltas, Leclerc 13 vueltas, Lawson 13 vueltas, Verstappen 12 vueltas. Todo el que fuera más de 10 era error, porque la pista ya no estaba para dar tantas vueltas. Y luego lo vamos a ver muy claro en la lucha de Norris con Verstappen, lo que pasó aquí. Luego, esa diferencia tan grande que hay en este caso en los ritmos, ¿a qué se puede deber? A falta de consistencia y representatividad en las vueltas. No fueron Pero es vueltas limpias complicado. ni representativas y sobre todo fueron muy variables. Porque hubo 10 vueltas, pero 8 te puedes encontrar en safety car, entonces tienes 3 vueltas. Y con 3 vueltas no es un ritmo, es una vuelta rápida. Por eso no era tan representativo esto y por eso te encuentras a Bortoleto quinto, a Hamilton décimo y a Antonelli el 14. Pero evidentemente Lástima no el es. accidente final de Bortoleto. Había conseguido clasificar delante de Hülkenberg y estaba haciendo un buen primer fin de semana. Pero claro, estas condiciones complicadas y sobre todo cuando está la pista cambiante es el mayor reto, además teniendo muros tan cerca. Y terminamos con la parte final de la carrera, de nuevo todos con el neumático intermedio entre 10 y 13 vueltas, donde aquí Max Verstappen sí fue el piloto más rápido, buscando comerse a Lando Norris, que se mantenía en la primera posición. Y cerca estuvo. Realmente ves 2 décimas, 3 décimas tiene en la recta por el DRS y por las 3 décimas que le metía camino de la 9. Primera parte de la vuelta tenía 0,07 y lo perdía sobre todo al final con ese décima y media que conseguía Norris. Y era lo que le daba la salvación. Antonelli a 1,2, Russell a 1,4, Piastri a 1,9 y desde ahí pues Leclerc, Stroll, Albon a más de 2 segundos. Bueno, más o menos lo que nos podíamos imaginar. El problema que tiene la lluvia en carrera es que no es representativa. No podemos encontrar datos representativos porque no te puedes encontrar una realidad. Esto lo vamos a ver si la lluvia y la meteo lo permite en Shanghai, que ahí sí que vamos a tener una idea muy, muy, muy clara dónde está cada uno, qué pasa con cada coche y qué hay de realidad en todo. De momento aquí, no, evidentemente no está el Mercedes a un segundo del McLaren, ni el Ferrari a 2 segundos por vuelta del McLaren. Son diferencias ampliadas por estado de pista, pero que cuando vayamos a la realidad veremos dónde está todo. Pole position nos deja
en el chat que si no hubiera dejado de llover habríamos tenido un Mónaco 2.0, ya Muy, muy que lógico, estos sí. tipos de circuitos urbanos o semiurbanos provocan numerosos bloqueos. Hay Sí. pocos sitios para poder adelantar e incluso donde puedes adelantar te estás arriesgando a tener mucho peor grip. El problema es la lluvia. El problema no es el circuito como tal. Aquí, con una semejante recta tan bestia como de la 7 a la 9, que es casi de 1,8 kilómetros a fondo, aquí tienes opciones de poder avanzar. El problema es que si estás en un fuera pista con agua donde no puedes frenar, es que olvídate de poder adelantar a nadie. Y entonces será la complicación que te podías plantear de todo este tiempo y todos estos problemas que había. Claro, te lo encuentras y te va a sacar. Te va a sacar de la carrera y te va a sacar de la vuelta. Y entonces es lo que hizo que nadie pudiera atacar y que sobre todo nadie tuviera ganas de tomar riesgo innecesario. En seco, una carrera es una locura. La carrera hubiera sido dos paradas y así hubiéramos tenido estrategias, safety cars, hubieran habido un montón de cosas. Pero es lo bueno que tiene Albert Park. En seco mola, en lluvia mola mucho. Las líneas, la pintura, la grava, los muros. Albert Park mola. Es una carrera siempre muy orientada al espectador, muy orientada a la gente y es no tanto como México, pero es un circuito muy de fiesta y de encontrarte cosas que no te vas a encontrar en otro momento del año. Shanghai será más normal, Suzuka también. Vimos a todos los pilotos cometer errores, porque decíamos, en la primera parte de la carrera, pasada de frenada de Max Verstappen y adelantamiento de Piastri en ese momento, pero luego los que terminaron fallando en la recta final de la carrera fueron los dos McLaren que se salían de pista y lo mencionaba Pole Position. Tuvo daños en el suelo cuando se salió junto a Piastri, habla de Lando Norris, de ahí que Max le recortara tanto en la parte final. Habría que ver todos esos daños que tuvo el McLaren. Sí que es cierto que en las vueltas anteriores, tanto al comienzo de la carrera con pista mojada como en seco, sí que se pudo distanciar del Red Bull, pero en la parte final le costó mucho más a Lando Norris. Sí, sí, es una carrera de salvación y momento de salvarte como puedas. Se salvó Verstappen, se salvó Russell, terminaron en el podio, se salvó también Kimi Andrea Antonelli, terminó cuarto, que es el que vemos también abajo a la derecha en esta imagen. Aquí hablaríamos de esas posiciones, esa cuarta posición de Antonelli que también tuvo su controversia porque primero fue quinto por una sanción que luego le terminaron quitando en un duelo por la cuarta plaza con Alex Albon. Una gran carrera otra vez de los Williams, en este caso del piloto que pudo completar la carrera. Sainz en la primera vuelta tuvo un exceso de torque, de par, por el mapa motor que usa Mercedes, que le hizo un cambio de marcha brusco, perdió el control al no estar acostumbrado a ese mapa, ya que él venía de estar trabajando con motor Ferrari, se fue contra el muro y al muro se fue una vez que llegó a Box. En vez de enfadarse, irse el solo para intentar calmarse, se acercó al muro y estuvo ayudando a los ingenieros a decidir los momentos más oportunos para cambiar de neumáticos y vemos el resultado. Alex Albon al frente de la zona media y terminó quinto. Sí, es que Sainz es inteligente y sabe que esto no se va a acabar mañana. Esto se acaba en diciembre y anda que no queda. Lo que ha Estaba demostrado la Fórmula 1 es que es como una carrera de 24 horas. Es increíblemente larga. Es increíblemente larga y pasan un montón de cosas durante una temporada. Entonces, no te sale a cuenta en enfadarte en la carrera 1. Anda que no queda por mejorar, por avanzar. Queda todo un año. Y todo un año no son 6 carreras, son 24 carreras. Y dentro de poco serán igual hasta 30. Y dentro de poco nos convertiremos en la NASCAR. Y entonces dentro de poco ya aquí no habrán descansos ni se le parece. Pero el tema es eso, de que la carrera en la parte central de la 41 a 47 fue increíblemente movida, con muchas alternativas, y en la parte final ya para definir la posición. Posiciones que no tuvieron apenas cambios por todo lo que hemos estado hablando. En la parte final, donde se definieron esos pasos por boxes y si esas últimas vueltas que estuvieron más activas.
Antonelli, el piloto que más cambios de posición tuvo, lo que le ayudó a remontar desde la 16ª plaza hasta la cuarta, también 13 cambios de posición para Nico Hülkenberg, un Sauber que ya empieza sumando puntos. Y ya empieza a avanzar. En una carrera 6, en una temporada 4. Ha sumado más una carrera Hülkenberg que todo un año con Bottas hizo. O Los sea, únicos que no tuvieron cambios de posición fueron los pilotos que abandonaron en la vuelta de formación o en la primera vuelta. El claro. resto tuvo algún tipo de actividad en una carrera con tan solo 124. O sea, todos tuvieron algún tipo de error, el cambio de posición por la parada en boxes, algo hubo en ese aspecto para terminar definiéndose todo al final, como Sí, estabais diciendo. aquí se ve todo muy, muy claro, las 4 fases que tuvo la carrera. Primera vuelta muy, muy dinámica, con esos 25 cambios de posición. De la 8 a la 32 apenas hubo 6 cambios de posición. O sea, realmente nada. Los problemas del abandono de Alonso y que le permite a la gente ganar 7 posiciones, porque Alonso iba al 10º, entonces al quitarse el medio gana por esa posición. Y sobre todo eso de la 42 a la 48, que es donde se juega la carrera. Y la parte final, una carrera de posición con pues son 4 o 10 cambios de posición total. Entonces, pues ahí estuvo la carrera, de la 44 a la 48. Una carrera totalmente de supervivencia, pero claro, algunos sobreviven, otros no lo hacen. En primer lugar, tuvimos el abandono de Isaac Hadjar en la vuelta de formación. Error en parte suyo, también por las condiciones que tenía, pisar pintura, acelerar, se fue contra el muro. Después el accidente de Duhan en una zona parecida al de Fernando Alonso, pero en condiciones diferentes. Estaba el piloto australiano con el monoplaza recto en un tramo recto y perdió el control del eje trasero yéndose contra el muro. Carlos Sainz, el que hemos comentado anteriormente, el exceso de torque en un cambio de marcha que le llevó al muro. Fernando Alonso a la salida de la T6. ¿Por qué? Porque habían estado pasando diferentes pilotos por esa curva que tiene muy cerca la grava. Fue entrando grava a la pista y en una trazada que, como dijo Fernando Alonso, ya había repetido en vueltas anteriores, en esta ocasión perdió el control del monoplaza. Hay que recordar que es que en ese mismo punto, un par de vueltas antes, ya había tenido un susto Oscar Piastri, que lo había salvado. Fernando no pudo salvarlo. Y se fue fuera. Y entonces ahí el muro está muy cerca y no te permite alternativas ni oportunidades. Lo mismo que Hadjar, lo mismo que Sainz. No, como te vayas un poco fuera, el muro lo tienes a 10 metros, incluso Y menos. Maggi Pepe a la cama. ¿Y Maggi Y Pepe? Magic Pepe que se fue a la cama. Ah, pero había pisado la cama ya o no. Esa es la gran No sé, cuestión. a ver qué nos dice. Esa es la gran cuestión. Luego, finalmente, los dos últimos abandonos fue cuando volvió a llover, cuando volvieron a colocar neumáticos intermedios, accidente bastante fuerte de Bortoleto, yéndose un poco largo de la T12, acabando contra el muro, en una zona donde se habían salido los dos McLaren antes de colocar el intermedio en la parte final de la carrera. Lo que pasa que Bortoleto pues, fue con algo más de velocidad y terminó perdiendo el control. Y Liam Lawson, que también en el mismo momento del accidente de Bortoleto, pero en otra zona del circuito, entre la T1 y la T2, es donde perdió el control, dañando su alerón trasero contra el muro y quedando fuera de combate. Pilotos jóvenes y pilotos veteranos que se quedaron fuera, 6 abandonos. Hacía bastante que no había tantos abandonos en la Fórmula 1. Sí, una carrera muy loca y Albert Park. Básicamente es Albert Park. Una carrera no tanto de prestaciones, más de supervivencia, de aguantar, de estar ahí. Terminamos el repaso de la carrera viendo la estrategia, una carrera que lo hemos estado comentando, empezó en mojado, terminó en mojado, pero en una parte se secó la pista y colocaron los neumáticos de seco, unos optaron por el medio, otros optaron por el duro, no hubo realmente diferencia en cuanto a rendimiento en el uso de estos neumáticos, seguramente el duro necesitaba
calentarse de manera algo más agresiva o tardaría un poco más en calentarse, no obstante es el que eligieron en McLaren, por ejemplo, y Lando Norris se mantuvo en primera posición en esas vueltas. Sí, una carrera muy de intermedios, salvo esa parte central. Fíjate que de los 13 primeros solo 3 colocan neumático medio, lo que ya te habla en cierta manera de lo importante que fue el ir con el duro, pero sobre todo de poder parar en la vuelta 44, que fue el momento clave de todo, porque más allá empezaste a tener problemas, que luego lo vamos a ver muy claro con el caso de Verstappen y Norris, porque fue la vuelta mágica a la 44, y una evolución de la pista que mejoró muy, muy rápido. De las 7 a la 12 casi bajó 3 segundos los tiempos, pero desde ahí tardó mucho, mucho en secarse. Y solo cuando tuvo el problema Alonso, que se llegó al safety car, fue cuando se pudo hacer el cross a neumático de seco durante muy poco tiempo, apenas 3-4 vueltas, porque de nuevo volvió a llover, de nuevo volvió a la pista a hacer un paso atrás y solo al final de la carrera volvió a recuperarse. Entonces, una carrera muy marcada por el cross, por el estado de la pista, por la radio y por la lluvia. Las 3 condiciones importantes que te marcan el rendimiento en una carrera de mojado. En cuanto a las paradas en boxes, hubo bastante actividad para cambiar del intermedio al seco y del seco al intermedio de nuevo, pero no hay grandes efectos en cuanto al tiempo, ya que muchos de ellos se realizaron con el safety car. Incluso en McLaren, el primer cambio de neumáticos fue un cambio doble en la misma vuelta en sus dos pilotos. Sí, tenías un safety car, podías aprovechar para hacer una parada gratis. Incluso al comienzo hubo gente que paró incluso más gratis todavía y más barata todavía al pasar todos los coches por el fast lane y ellos entrar en el working lane. Entonces perdías 3 segundos, que no era mucho tiempo. Poco representativa las paradas en boxes, pero lo que sí que es más representativo es el desarrollo que vemos al final con el gap de esta primera carrera de la temporada de 2025. Dominio de McLaren, a excepción de la salida de pista de Oscar Piastri. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que si no se hubiera salido, hubiera sido doblete de McLaren, ¿no? Sí, sí. El doblete era suyo. Sí, sí. Sobre todo por parar cuando tienen que parar. Ahora lo veremos, un Max Verstappen correoso y que consigue sacar un extra a su monoplaza, llegando al final por todos los sucesos que han ocurrido a pelear por la victoria, y un George Russell que en una carrera a la chita callando y sin llamar la atención, podio de Mercedes con su compañero de equipo, una posición por detrás con una gran remontada. Se está viendo cómo empieza la temporada. Los favoritos están al frente menos Ferrari, pero en una carrera loca ya están ahí puntuando Aston Martin, Sauber, Williams, vemos también coches de la zona media con buen rendimiento a una vuelta, algo más de problemas en carrera. Veremos cómo se desarrolla el Gran Premio de China y el de Japón en condiciones de seco, si esto se sigue correspondiendo o no, en circuitos también bastante diferentes. Que van a poder mostrarse muchas cosas. China es un circuito, lo veremos el jueves, increíblemente completo, porque tienes absolutamente de todo, curvas lentas, medias, largas, rápidas, tramos de aceleración, tramos sostenidos de gas fondo, tienes un montón de cosas que te van a mostrar mucho la realidad. Suzuka va más orientado a la curva rápida, Bahrein a la curva lenta y Arabia otra vez a la curva rápida. Entonces tenemos pues unas 4 carreras que nos van a definir qué hay en esta temporada, dónde está cada uno y de situaciones muy opuestas, de muchos contrastes, para tener al final de la carrera de Arabia una imagen completa de qué pasa en esta Fórmula 1 de 2025 y a dónde va a estar cada coche. Dadle al like, suscribiros para no perderos nada, para apoyar nuestro proyecto. Dejadnos en comentarios qué os pareció la carrera del Gran Premio de Australia.